Esto es Gear. Es más. Suscríbete. Es más. Dios es extraterrestre. Prueba 8. Sagrado. En principio todo lo sagrado estaba compuesto por dioses, templos y sacerdotes. Se podría decir que las religiones no son más que un derivado de lo que era en la historia anterior a Cristo, el culto a los dioses y sus templos. La gran diferencia es que antes vivían de las ofrendas del pueblo. Y ahora tienen negocios implantados por todo el mundo. Y encima, también tienen las ofrendas de todos los pueblos del mundo. Lo sagrado no comienza en el siglo XV a.C. con el hinduismo, que fue la primera religión. Ya en el Paleolítico Superior fue instalándose el rasgo espiritual y sagrado, con ídolos como la Venus de Willendorf, y al igual que ocurre con todo, fue evolucionando a medida que aumentaba el conocimiento de la humanidad. Y seguirá evolucionando hasta el fin de nuestros días. Es evidente que todo esto no surge de la nada, ya en los tiempos rupestres nos dejaron muestra de ello, aunque en principio solo mostraban lo que veían y no existía culto espiritual. Todo siempre ha sido igual, se reduce a lo mismo que el culto cargo, un conjunto de movimientos religiosos poco ortodoxos que se crearon entre varias tribus de Australia y Melanesia, a raíz de su contacto en la isla de Tanna con el mundo occidental, cuando durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas estadounidenses llegaron a dicha isla. Llegando los nativos incluso a crear el dios Frum, derivado de un militar estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Un culto, que no tardó en extenderse por las tribus de las islas cercanas. Ocurrió en Australia, en Melanesia, Vietnam, Papúa Nueva Guinea. Y ocurrió en muchos otros sitios con nosotros mismos, y otros que el tiempo borró. Y ocurrió por todo el mundo con los extraterrestres, de modo que no se le puede dar mucha credibilidad cuando cuentan a estas alturas que existe lo sobrenatural. Estas cosas con nosotros mismos sucedieron en pleno siglo XX, y por supuesto, de lo de hace decenas de miles de años, no podéis esperar nada diferente. Sobre todo si ya estaba implantado lo sagrado y espiritual, desde la antigüedad, porque aunque estuvieran en una isla apartada, los avistamientos en el aire eran visibles desde cualquier parte del mundo. En el caso de las religiones antiguas, tienen algo que todos habéis notado. Los argumentos de sus escritos son todos muy similares, con lo que está claro que existe una relación entre ellas, cosa que indica sin duda, que todas han salido de lo mismo. No hay más que ver la similitud de sus estructuras religiosas que muestra la misma línea en arquitectura, con solo la diferencia cultural de cada lugar. Todas ellas tienen algo en común en sus escritos, hablan de las distintas eras de nuestra existencia, mostrando fases que obviamente en este planeta no podían saber en el momento cuando se escribieron dichos escritos, por lo que está claro, que hubo una mente superior que les mostró tales cosas. Las religiones más populares tienen en su contenido un fin de los tiempos, sin embargo, existe una diferencia entre ellas referente a este aspecto, todas hablan de las eras, acabando naturalmente en el fin de todo. La diferencia es que solo la religión cristiana te muestra cuál es el destino final, tanto de las especies como del planeta, y lo más importante, solo la religión cristiana te muestra la única esperanza, la única salvación, y el método para ser aceptados por el reino de Dios. No estoy diciendo que la religión cristiana es la única verdadera. Lo que digo es que al menos las más antiguas e influyentes son verdaderas, pero por alguna razón, ellos dejaron las cosas más importantes en los escritos de la religión cristiana. Quizás porque es la que contiene los escritos con las enseñanzas de Cristo que abrió el camino para su creación. Lo que está claro, es que la mayoría de los escritos recopilados para la creación de la Biblia, fueron escritos por los discípulos de Cristo, que sin duda es la razón por la que la Biblia tiene las cosas más importantes del legado de Dios. Todos los escritos recopilados para la Biblia, se refieren al mismo Dios, por lo que el crear una religión sobre ese Dios, hizo que las incluyera en el libro de esa religión. Solo escritos que se referían al Dios con ese nombre, así que obviamente, el resultado es que lo importante esté localizado en el mismo libro. Algo que no puede ser casualidad, lo más probable es que quienes escribieron los textos cuyos autores eran desconocidos, fueran los escribas enviados por Dios. Al igual que de seguro, hubo muchos escritos también de los enviados por Dios, que fueron rechazados por la Iglesia y que no están en la Biblia, e incluso, muchos acabaran destruidos. Solo tuvieron que añadir, tanto los escribas enviados por Dios, como los apóstoles discípulos de Cristo, el mismo nombre a Dios en sus escritos, para asegurarse que acabaran reunidos. Aunque ya venía influenciada por el judaísmo, que surgió entre el siglo IX y X a.C., y que según los estudios, es una variación de una antigua creencia egipcia llamada atonismo, desaparecida en el siglo XIV a.C., por lo que lo sagrado espiritual viene de muchos siglos atrás. Muchísimos.
ya que según las muestras de contenido espiritual que nos dejaron nuestros ancestros, esto se está arrastrando desde incluso antes del Paleolítico Superior. Egipto, dios Atón. El culto a Atón se originó en el siglo XX a.C., pero no fue hasta el siglo IX y X a.C., que fue transmitido a Israel y surgió el judaísmo, del cual salieron las más influyentes religiones abrahámicas que aún existen hoy día. Esto significa que Atón es el origen de todas las religiones abrahámicas. Cuando se vieron estas formas sobrevolando por el aire, era fácil pensar que eran soles, por la intensidad de luz que desprendían, y porque podían quedar mucho tiempo parados en el aire de forma estática. Pero por suerte nos dejaron algo más que escritos, dejaron imágenes de lo que veían, que nos da la oportunidad de ver nosotros mismos lo que era, pese a que, en el caso del dios Atón, no nos llegó mucha información, porque quienes llegaron después de Akenatón y Nefertiti, borraron prácticamente todo sobre ellos y su periodo. Todo ocurrió tras 14 años del reinado de Akenatón, cuando su reinado estaba experimentando un mayor florecimiento. La decadencia vendría después del comienzo del celo expansionista de los hititas, la muerte de Akenatón, la aparición de una plaga de peste, y la abolición por Tutankamón del atonismo como la religión oficial. Todo ello provocó que los faraones posteriores se dedicaran a emprender persecución contra los seguidores restantes de Atón, e intentaran borrar todos los registros históricos de este periodo. La cuestión es que algo escapó y aunque parece poco, debería ser suficiente si haces honor a la verdad. Esto es un sol, pero esto es un tabernáculo. Hinduismo, la primera religión del mundo, 1750 o 1500 a.C. Me pregunto de dónde salió, miro atrás, y... premio. Ahí estaba. Esto es fácil, lo puede hacer cualquiera y el resultado será el mismo. La cosa está clara, si no lo ves, no es porque no esté, es porque tienes demasiados pajaritos en la cabeza. Reiniz Yala, y mira otra vez. El cristianismo que surgió en el siglo I, ya tenía un concepto preconcebido por la confusión adquirida anteriormente, y les fue fácil mantenerlo simplemente con algunos cambios en las traducciones, y con los añadidos por los mismos pontífices. Con lo que la Biblia fue tomando un carácter más espiritual y eclesiástico de lo que tenía en el principio. Lo que hay que tener en cuenta, que en el siglo IV que fue creada la Biblia con la recopilación del canon bíblico, ya habían ocurrido muchísimas cosas dentro de la religión cristiana, que fue deteriorando la verdadera esencia de lo escrito por los enviados de Dios y los discípulos de Cristo, aunque aún no estaba unificada como una iglesia o religión. Era tan fácil como cortar la cabeza o asesinar de cualquier otro modo para aterrorizar a todos, e impedir que dijeran lo que creían y lo que pensaban sobre lo que veían, porque el que hablaba por la fe, o el honor a la verdad, era asesinado con falsas acusaciones, sacando incluso sus confesiones a base de torturas que hacen al más fuerte reconocer lo que le dé la gana al torturador. Una práctica también usada solo por egoísmo y ambición. La cuestión es que todas las disputas que llevaron a la muerte de muchísimos pontífices desde el primer siglo, fueron inútiles para la aclaración del tema en cuestión, y solo les sirvió para quitarse el puesto los unos a los otros, porque daba igual lo que creyeran. Todos sus criterios eran erróneos de la índole que fuese. Como el creer que Cristo es unigénito y la Santísima Trinidad es uno, o que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, llevándolo a límites sobrenaturales. Puede ser uno todopoderoso de lo posible, y nada más, porque nada ni nadie puede hacer imposibles. No es posible estar en todas partes a la vez, aunque sí se puede tener representación en muchos sitios, y ver mucho espacio, y saber sobre ello, pero no es posible estar en todas partes. Ni aparecer de repente en cualquier parte, no es posible lo imposible. Es posible saber todo lo que necesitas y saber lo que necesitas de algo, pero es imposible saberlo todo. La sabiduría absoluta es imposible. No es posible saberlo todo de todas las cosas, ni de todo el espacio, ni de todos los tiempos. El Espíritu Santo no es un ser, es algo que se adquiere, que es el bien, al igual que lo opuesto. Espíritu malvado, que es la maldad, el mal. Solo es un carácter que se implanta con la educación a la que nos sometemos conscientemente con todos los sentidos. El Espíritu Santo está en Dios, pero no es Dios, aunque es el carácter que todos debemos adquirir si queremos ser aceptados por Dios. Dios no es Cristo, ni Cristo está en Dios, aunque Dios sí está en Cristo, que es Dios Hijo no unigénito, como muchos otros dioses hijos del Dios Padre, Dios de dioses. Dios no acepta civilización en su reino que no esté guiada por un hijo suyo que se convierta en Dios de dicha civilización, como Cristo, que es el Dios de nuestra civilización, en teoría, porque aún no ha ocupado su lugar entre nosotros. Imposible que Jesús sea unigénito, porque el Dios Padre lleva prácticamente toda su existencia nomadeando por el espacio salvando civilizaciones. Sería como decir que este es el único planeta que ha encontrado Dios con humanidad.
Además, de otro modo, la figura de Jesús no tendría ningún sentido en todo este asunto. El caso es que la manipulación en la Biblia ha hecho que todo esto no esté muy claro, tanto que en la Biblia muchas de estas cosas se muestran totalmente diferente a lo que es realmente, más aún, porque la manipulación que se le ha hecho a los escritos no ha sido una sola mano ni una sola vez. Ha sido muchos momentos, muchas personas y muchas veces, todas ellas engañosas, por lo que para obtener lo verdadero, habría que crear una nueva Biblia con auténticos escritos originales, que aún así habría que cuestionar y sanear, por la confusión de los propios autores, y que lógicamente también añadieron a la hora de manuscribir sus textos. Fin de prueba 8. Canal Gearg. Suscríbete.